Mira, digo, no es una industria la del emprendedor, ¿no? Sino que es una práctica y es una voluntad. Te lleva a ciertas industrias ya después. Pero te entiendo perfectamente bien lo difícil que es emprender. Digo, yo con mis hermanas sí que tengo 3 años queriendo abrir un negocio y no hemos podido hasta el día de hoy. Por lo difícil, por lo complicado, porque no tenemos los créditos necesarios. Y es cierto, en el Instituto Nacional del Emprendedor, como tú dices, las convocatorias son muchas y los apoyos pocos, y las convocatorias para emprender un negocio son todavía más difíciles y menos. Hace en el año, 2 años más o menos aproximadamente, 1 año y medio, en alguno de nuestros periodos ordinarios, se generó, de hecho abrimos por ley el programa de Instituto Nacional del Emprendedor, cosa que no existía antes. Y eso es una aportación que hicimos como diputados federales. ¿Para qué? Para que se generara esa incubación de jóvenes que quieren emprender, o de señoras y de mujeres que también tienen cualidades y capacidades, pero que no tienen formas para emprender un negocio, que no tienen el recurso o la capacitación necesaria para que tu negocio no nada más lo arranques, porque lo importante de un emprendedor no es nada más emprender nuestras ideas, sino que perduren esas ideas y se conviertan en un negocio y generen un desarrollo económico. Eso es lo importante, y ese desarrollo económico que genere empleos, aunque sea uno, aunque sean 2, pero que vayan generando. Yo cuando estuve en el Instituto de la Juventud, no sé si venga en mi currículum, yo también trabajé en el Instituto de la Juventud, ahí arrancamos la primera incubadora de empresas. Fuimos a Estados Unidos y fuimos a Canadá a conocer el manejo de incubación de empresas para jóvenes, exclusivamente para jóvenes. Fíjate lo que me llamó la atención, te estoy hablando ya de hace mucho tiempo, antes de que estuviera en el DIF, antes de que estuviera en la Subsecretaría de Desarrollo. Estuve primero en el Instituto de la Juventud y ahí conocí la incubadora de empresas en Canadá, que a mí me llamó muchísimo la atención. Es lo que conocemos actualmente, nada más que ellos nos llevan años luz. 2 jóvenes de tu edad o más jóvenes todavía habían ganado la licitación de la compañía de luz de Toronto. Ellos, ¿por qué? Porque era tecnológico, lo habían convertido en un sistema tecnológico, todo el control administrativo de la compañía de luz de Toronto. Entonces, decías, 2 morros nada más que están generando, ellos son los más de $2 millones anuales. Y entonces te quedas pensando, oye, pues si ellos pueden, nosotros podemos, por supuesto que los jóvenes podemos. Entonces ahí arrancamos un programa que hasta la fecha existe, que es de incubación de empresas juveniles. Y te voy a dar un ejemplo de éxito, para que veas lo que hicimos. A mí me tocó recibir a una mujer, una jovencita como tú, Angélica, o más joven todavía que tú, que quería emprender un negocio de pasteles. Y ella vivía enfrente del, y si me ve, le mando saludos, enfrente del Instituto de la Juventud. Tenía un horno, el de su casa o convencional, y hacía pasteles. Tenía mucho entusiasmo, vino con nosotros a pedirnos un apoyo cuando arrancamos este programa. El primer cheque que salió de ese programa fue de 20,000 pesos. 20,000 pesos le dimos a ella para que arrancara su negocio que su sueño tenía. Hoy en día, cuando arrancamos este programa, se llama el primer cheque que salió de ese programa fue de y yo fuimos los primeros en darle 20,000 pesos para que arrancara. Sí se puede. Si con mucha voluntad, con muchas ganas, se puede. Y hay que incentivar que haya muchos más apoyos, tanto para incubar, porque los tienes que llevar de la mano muchas veces, como para tener mentores en los negocios juveniles, en las ideas y en los sueños, como para poder también tener leyes que nos den acceso a créditos viables y que podamos nosotros tener garantías de que nuestros negocios van a funcionar. Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿quieres darle seguimiento? Yo quería preguntarte en ese sentido. Creo yo que en los últimos años ha habido mucho apoyo, se ha buscado tener el apoyo de hacia los jóvenes emprendedores, ¿sí? Entonces, ¿qué tal los negocios que ya están?
¿qué tal ese negocio que no sobrevive los 5 años, ¿no? Porque creo que tiene que ir más allá del apoyarte para emprender, sino que quienes ya estamos dando trabajo, quienes ya estamos apoyando, quienes ya intentamos mover la economía local y nacional, la reforma fiscal nos partió a todos, ¿no? Y creo que no me van a dejar mentir quienes tienen una empresa. Nos golpeó en la parte de las capacitaciones, nos golpeó en la parte de las... del empleo, de las bonos, el poder motivar a mis empleados ya me cuesta mucho más y ese dinero se va al gobierno federal. ¿Qué propones o qué me puedes decir si tu grupo parlamentario la aprobó? Sí. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer o qué se va a hacer para tratar de cambiar eso o tratar de modificarlo, corregirlo? Aquí me estás hablando de 2 reformas, la del trabajo y la reforma, bueno, la del Seguro Social y la reforma fiscal. La reforma fiscal fue, el objetivo de la reforma fiscal no fue irse contra la pequeña y mediana industria o empresa, sino que viendo todo de una forma global en el país, te das cuenta que los impuestos estaban, no la informalidad, los que no pagan impuestos, los evasores de impuestos, los mayores evasores de impuestos se encuentran en los decibeles más altos de utilidades. O sea, cuando tú ves la OCDE, tú tienes 10 decibeles, por así decirlo, o sea, 10 puntajes tienes, deciles, desde el que gana de $500,000 a 10 millones de dólares y luego te vas hasta abajo, hasta los deciles más bajos. Es igual, aquí en México tenemos ese sistema. Si tú te fijas, los que realmente pagan el impuesto son los del 6 y 7, más o menos, los que estamos entre el 6 y 7 que generan... La clase media. Clase media. Y luego te vas a los de abajo que casi no pagan impuestos, ¿no? También. Están informales. No, estamos hablando de los que están formales. Okay. Los de más abajo tampoco pagan mucho impuesto, porque tienes muchos subsidios, pagas 10 años después, otros 5 años, otros pagan un ICR muy, muy bajo, depende de los ingresos. Los mayores evasores del impuesto, del ISR, son los decibeles 9 y 10. Ellos terminan pagando un impuesto entre el 5 y el 8%, cuando nosotros, la clase media, termina pagando desde el 30 al 40% aproximadamente. Entonces, ni siquiera representa la informalidad la cantidad de evasión que evaden las grandes corporaciones, por así decir. La ley está pensada a ir tras aquellos. O sea, obviamente no está pensada en lastimar a la pequeña o mediana industria. Obviamente está pensada para ir contra la evasión fiscal más grande que hay. Pero estamos de acuerdo que sucedió, ¿no? Obviamente sucedió. Y es algo que tú, la pequeña industria, pues no puedes contratar a grandes despachos fiscales para que te evadan o te busquen con formas de evadir los impuestos. Tú tienes, o si no eres tú, a lo mejor puedes pagarle a lo mejor a algún contador, pero normalmente eres tú, o a lo mejor y ni contador tienes, y quién sabe qué pase, ¿no? Es normalmente eso. Si tienes cambiar de repecos al RIF, también obtuvo un cambio cultural. Esto tiene que irse forjando poco a poco. Las reformas estructurales en un país no te dan respuesta al día siguiente ni al año siguiente. Tiene que ser una cultura donde todos paguemos lo justo que debemos pagar. Yo entiendo que la pequeña industria y la mediana industria, o empresas o comerciantes o abarroteros o cualquier otra industria, ha sido golpeada. ¿Por qué? Porque pagas todo, pagas todo el impuesto, por así decirlo, pagas todo el impuesto. Aquí tenemos que hacer que todos paguen y tenemos que hacer una cultura de responsabilidad. El problema en nuestro país es que, yo creo que en todos lados, nadie quiere pagar impuestos. Obviamente, no queremos estar pagando impuestos, pero el problema es que nosotros ni siquiera lo vemos reflejado afuera. Si lo hubiéramos reflejado en mejores escuelas, mejores hospitales, tuviéramos un sistema de transporte viable, tuviéramos carreteras, pavimentaciones, alumbrado, etcétera, pues a lo mejor y no te molestara tanto el pagar el impuesto. El problema es que no lo vemos allá afuera y todo parte de una cultura de corrupción,
todo parte de un sistema muy generalizado en Latinoamérica de corrupción y de una falta de Estado de Derecho. México está por debajo del promedio en el pago de impuestos, o sea, no en la recaudación, en los indicadores, en los porcentajes de impuestos estamos abajo del promedio de los países de la OCDE. Okay. Hay países donde pagan más impuestos, mucho más, pero sí lo ven reflejado. El problema es que nosotros podemos pagar menos que el promedio, pero no lo vemos reflejado. Yo creo que en esta nueva legislatura, ahora que se presenta en septiembre el presupuesto de egresos y la ley de Hacienda, van a venir algunas modificaciones de apoyo a los pequeños y medianos comerciantes. Lo ha comunicado el secretario de Hacienda, que debe de hacerse algunos ajustes. Yo creo que ojalá. Sin embargo, creo que debemos de presionar como sociedad. Ustedes están jóvenes, tienen toda la posibilidad de seguir presionando a los gobiernos y erradicar la corrupción, aunque caigamos mal, pues, aunque no nos guste, porque la verdad, pues, el primero que tire la piedra, ¿no? Como decía Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes todos estamos libres de pecado. Muchas gracias.